Hola, soy la doctora María Fernanda Corpas, soy médica ginecotocóloga de la institución del CASMU. En este momento lo que estamos haciendo son las clases de parto y las charlas de forma online, dada la situación epidemiológica, pero que también ya sirve como para que ustedes tengan otra herramienta para a futuro las clases de parto. Iniciando lo que es la charla que me corresponde a mí, vamos a hablar en principio de lo que es el control del embarazo. Siempre partiendo de que el embarazo es un estado fisiológico de la mujer y también de que durante el embarazo pueden aparecer situaciones que pueden interferir en la normal evolución del mismo, así como también presentarse en pacientes donde ya tienen enfermedades crónicas y que por eso también durante el embarazo estas enfermedades pueden también complicar la evolución tanto del embarazo como el embarazo complicar estas patologías previas. Por eso el control del embarazo es importante, primero para educar tanto a ustedes, educarlas, como educar a su entorno, a su familia, a su pareja o a sus acompañantes, ¿tá? Y también para prevenir y poder también detectar y tratar tanto las complicaciones que pueden surgir en esta etapa como las evoluciones tórpidas de enfermedades que pueden ya estar previamente en ustedes y complicarse durante el embarazo. Si vamos a hablar un poco del primero de los motivos de consulta por los cuales ustedes deben de concurrir a la emergencia del Sanatorio 3, básicamente nosotros hablamos siempre de signos de alarma durante el embarazo, las cuales son las contracciones uterinas dolorosas, que nosotros las tenemos que percibir como si fuese un endurecimiento de la barriga, de la panza, de la pared abdominal, el cual tiene que acompañarse de dolor. También otro signo de alarma para nosotros es la pérdida de líquido por los genitales, lo que habitualmente nosotros llamamos hidrorrea. Esta hidrorrea también hay otros motivos de hidrorrea, que no es la hidrorrea clásica amniótica que se debe a la rotura de la bolsa, pero ante la pérdida de líquido por los genitales es otro motivo por los cuales deben de concurrir a la emergencia. Otro motivo y otro signo de alarma para nosotros es el sangrado por los genitales, que nosotros habitualmente llamamos genitorragia. Y el otro motivo o signo de alarma que también deben de concurrir son cuando ustedes perciben una disminución o una ausencia en los movimientos fetales de su bebé. ¿Tá? Ustedes están acostumbradas a los movimientos y cuando estos movimientos se salen de lo normal o cambian para lo que es la percepción de ustedes, también deben de concurrir. Otros motivos de consulta que no son considerados como de alarma, pero que también deben de consultar son teniendo fiebre, una temperatura axilar mayor o igual a 37,5, los dolores de cabeza o de las cefaleas que son de rápido comienzo y que no calman con los analgésicos habituales, cuando sufren algún golpe, algún traumatismo, cuando hay una intolerancia digestiva, los vómitos que no toleran nada por boca, o cuando hay alguna molestia o algún ardor para orinar. Si pasamos más a lo que es el trabajo de parto y en ese inicio de trabajo de parto es lo que nosotros llamamos el preparto. Preparto, ¿en qué situación se da? Se dan embarazadas que están cursando un embarazo de término. ¿Qué hablamos de término? Cuando ese embarazo tiene una edad gestacional mayor a 37 semanas. ¿Sí? A su vez, ese embarazo mayor a 37 semanas se tiene que acompañar de contracciones uterinas dolorosas, que ya hablamos y más o menos ustedes ya saben cómo las van a percibir. Simplemente que esas contracciones tienen que tener un cierto ritmo, una cierta periodicidad en el tiempo. Tienen que ser más o menos de entre 2-3 contracciones en 10 minutos, hasta 5 contracciones en 10 minutos, que se mantengan en un tiempo, en 1 hora o 2 horas, y eso también las hace consultar en la emergencia. Acompañándose o no de modificaciones cervicales. ¿Y qué hablamos por modificaciones cervicales? Lo que es la dilatación, lo que es la permeabilidad del cuello. No tiene por qué estar presentes esas modificaciones cervicales, pero en un embarazo de término con contracciones, habitualmente eso corresponde a un preparto. Saber que el preparto también es un estado fisiológico, que es esa situación de preparación para el nacimiento, para la vida fuera del útero de ese bebé, que sirve para eso, que tiene una duración que es variable, que puede ocurrir que por momentos tengan esas contracciones y estén en esa situación y al tiempo volver a la normalidad y pasar. Es una etapa que va a molestar, que va a doler y que también hay medidas no farmacológicas para calmar y paliar un poco esos síntomas. Y que es una etapa que nosotros recomendamos que la pasen en domicilio, porque tiene una duración tan variable que es para que la pasen en domicilio acompañada por sus seres queridos y realizando esas medidas farmacológicas, esas medidas no farmacológicas de analgesia. Si pasamos a hablar ahora de lo que es el trabajo de parto
es cuando ese preparto o ese inicio de trabajo de parto sigue avanzando en el tiempo, es algo que es dinámico en el tiempo, que también tiene una duración que es variable y que también es fisiológico, como el embarazo, como el preparto también es fisiológico, y es el proceso por el cual en realidad se produce lo que es la expulsión desde el útero del feto, del bebé, junto con la placenta y las membranas ovulares. ¿Por qué se caracteriza? Por también contracciones uterinas dolorosas con las mismas características que el preparto, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que se mantienen en el tiempo, pero esta vez sí se acompaña, sí o sí, de una dilatación cervical que tiene que ser mayor o igual a 3 centímetros. Sí es importante destacar que tanto en ese preparto como durante el trabajo de parto puede notarse lo que nosotros llamamos la pérdida del limos, que es la pérdida del tapón mucoso. Esa pérdida de tapón mucoso van a ver que es como un flujo gomoso, que a veces puede acompañarse un poquito de sangre y que es normal y que nos traduce a nosotros que hay modificaciones cervicales. El trabajo de parto habitualmente lo clasificamos nosotros según, como dijimos, en la edad gestacional. Pueden ser un trabajo de parto de un embarazo que sea de pretérmino, que es aquel que es menor a 37 semanas de edad gestacional. Un trabajo de parto en un embarazo que es de término, que es aquel que es entre las 37 semanas y las 41 semanas y 6 días. Y un trabajo de parto que es de posttérmino, que es aquel que es mayor a las 42 semanas. Y también se clasifican según su inicio. El trabajo de parto puede tener un origen, un inicio espontáneo o en algunas ocasiones tener que ser inducido. Las inducciones del trabajo de parto, nosotros cuando indicamos una inducción del trabajo de parto es porque ponemos en una balanza los riesgos y los beneficios tanto de interrumpir ese embarazo en ese momento como de continuar la gestación. En esa balanza, tanto para la madre como para el feto. Y en esa balanza uno se juega esos riesgos y beneficios y decide que en determinado momento es mejor hacer la interrupción del embarazo y hacer, si las situaciones están determinadas, la inducción del trabajo de parto. ¿En qué consiste la inducción del trabajo de parto? Consiste en la utilización de métodos que pueden ser farmacológicos o no, con el fin de generar contracciones uterinas dolorosas y esas modificaciones cervicales para terminar desencadenando ese trabajo de parto. Para esa inducción del trabajo de parto existen, como les dije, métodos no farmacológicos y farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos está lo que nosotros habitualmente llamamos es la amniotomía, que es la rotura artificial de membranas, que es la rotura de la bolsa amniótica. Y para los métodos farmacológicos utilizamos o la oxitocina habitualmente o la prostaglandinas. Hay otra maniobra que se puede realizar en el consultorio, estando de acuerdo entre tanto el médico tratante como la paciente y los familiares, que se llama la maniobra de Hamilton, que es un decolamiento de las membranas ovulares. ¿Qué se quiere conseguir con esta maniobra? Es una técnica que es sencilla, que se hace en el consultorio y que en realidad cómo se realiza es mediante un tacto vaginal, se introduce un dedo a través de lo que es el cuello del útero y se realiza un movimiento, una rotación de 360 grados para desprender y separar lo que es la bolsa, ¿sí?, de las paredes del útero y con eso lograr la producción local de prostaglandinas. Las prostaglandinas que lo que van a generar son modificaciones locales del cuello del útero y también la producción de contracciones. Obviamente, como toda técnica, si bien es una técnica sencilla, es una técnica que por cómo se realiza, como complicaciones, mejor dicho, puede presentar obviamente molestias durante su realización y como complicaciones puede terminar desencadenando una rotura de membranas y de bolsa. ¿Qué contraindicación? Tener una placenta previa, una placenta que está muy inserta cerca del cuello del útero y que puede generar sangrado. Esa es una situación en la cual no se recomienda realizar esta maniobra. Es una maniobra que es inocua, y que el objetivo es desencadenar más precozmente el trabajo de parto. Se hace obviamente estando de acuerdo la paciente con el técnico y en embarazos que sean de término. Es una eventualidad que se puede utilizar, no tiene por qué ser obligatoria su realización, pero es algo que también ayuda para ese inicio de trabajo de parto de forma espontánea. En cuanto a los métodos de elección de las inducciones, básicamente nosotros nos basamos en la situación obstétrica. ¿A qué nos referimos con la situación obstétrica? Nos referimos a los antecedentes obstétricos de la paciente. No es lo mismo una paciente que no ha tenido embarazos previos a una paciente que ya los ha tenido y que esa finalización de ese embarazo fue mediante una cesárea. Y también en esta gestación actual, si las condiciones están para realizar una inducción de trabajo de parto o la paciente tiene una indicación de cesárea porque la situación no es para realizar un parto vaginal. Pero fundamentalmente nos basamos en una escala que es la escala de Bishop, que es un score clínico
donde nos basamos básicamente en 5 pilares. ¿Cuáles son esos pilares? La dilatación, la permeabilidad del cuello al momento de realizar la inducción, la longitud de ese cuello o el porcentaje de borramiento, del cuello, la posición del cuello uterino, la consistencia del cuello uterino y la altura de la presentación. ¿A qué nos referimos con la altura de la presentación? Es la altura según los planos de la pelvis en la cual se encuentra el polo fetal, el polo cefálico, la cabeza del feto. Dependiendo de si es una situación obstétrica favorable o si es una situación obstétrica desfavorable, es el método farmacológico que fundamentalmente vamos a elegir para comenzar esta inducción, para asegurar un mayor éxito de inducción y de trabajo de parto y de parto vaginal como objetivo final. Si hablamos de los métodos no farmacológicos y empezamos por ellos, como dije, está la amniotomía. La amniotomía, que es la rotura de la bolsa. La rotura de la bolsa, la amniotomía, es una técnica que es sencilla, que se realiza con lo que nosotros llamamos un amniótomo o vulgarmente llamamos una rama. Como verán, es como si fuese una aguja de crochet, que está estéril, por eso está dentro de la bolsa, que lo que se realiza es, mediante el tacto vaginal, se introduce esta rama, se llega con el cuello permeable, se llega hacia la bolsa y se produce la rotura. Esto, si bien es una técnica sencilla, obviamente trae consigo las molestias del tacto vaginal, pero no hay mayor molestia por el procedimiento. Es un procedimiento que no duele, ¿sí? ¿Qué complicaciones puede haber con la rotura de la bolsa? Pueden haber o procesos infecciosos o pueden haber lo que es la salida del cordón por el cuello antes que la cabeza, si la cabeza se encuentra muy alta. Habitualmente cuando uno opta por estos métodos es porque las condiciones están dadas y estas complicaciones son muy poco frecuentes de verse. ¿Qué se produce con la rotura de la bolsa? Lo que nosotros logramos y lo que queremos producir es la liberación de oxitocina, ¿sí?, para generar contracciones, y la liberación de prostaglandinas locales para generar mayores modificaciones cervicales y con eso poder asegurar la progresión al trabajo de parto. Hay otras situaciones en las cuales no se utiliza como método de inducción, sino que se utiliza como métodos adicionales que también requieren ese consentimiento y ese conversar con la paciente, que son para cuando se encuentran ya en trabajo de parto, para poder mejorar lo que nosotros llamamos dinámica uterina, para poder mejorar las contracciones, para así asegurarnos una mejor evolución a lo que es el trabajo de parto y también para poder conocer, cuando nos interesa y en determinadas circunstancias, las características del líquido amniótico. Si ahora pasamos a hablar de los que son los métodos farmacológicos y empezamos a hablar y hablamos también de lo que es la situación obstétrica favorable, desfavorable, y con eso el éxito asegurado de un parto vaginal, podemos hablar de los métodos farmacológicos y fundamentalmente de las prostaglandinas. ¿A cuál? Misoprostol. El misoprostol, deben haber escuchado 1000 veces su nombre. El misoprostol nosotros lo utilizamos para muchas cosas en ginecología, pero una de las cosas fundamentales que utilizamos es para la inducción del trabajo de parto. Sobre todo en los pacientes en los cuales la situación obstétrica es desfavorable, cuando sabemos y tenemos conciencia de que necesitamos modificar ese cuello para poder asegurar un éxito para un parto vaginal. La administración del misoprostol se puede hacer tanto transvaginal, mediante también un tacto vaginal, que se coloca, no se coloca una pastilla entera, sino que se coloca un cuarto de pastilla, se puede colocar al lado del cuello del útero, o también puede ser yugal, por la boca. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Las prostaglandinas, como ya les vengo diciendo, las prostaglandinas lo que van a hacer es ayudar a esa maduración cervical por efecto local y también genera un efecto más sistémico de producir contracciones uterinas. No es tanto local, sino que es a nivel del útero con un tema de fisiopatológico para desencadenar contracciones uterinas. Si pasamos a hablar de la oxitocina como su mecanismo de acción es la generación de contracciones uterinas, preferimos utilizarlo cuando la situación obstétrica es favorable, cuando ya hay modificaciones en el cuello uterino. Es una dosis que se administra por una bomba de infusión, que se administra intravenoso y se va subiendo la dosis cada 30 minutos. También otra alternativa de la utilización de la oxitocina es cuando ya una paciente puede encontrarse en trabajo de parto, pero ese trabajo de parto progresa de forma lenta o no hay una cierta progresión del trabajo de parto y se constata que tal vez eso sea causa de una no tan buena dinámica uterina, de no tener contracciones uterinas que sean tan regulares en el tiempo o de tan buena calidad como para asegurar esa progresión al trabajo de parto, y nosotros a veces la utilizamos para lo que llamamos la conducción del trabajo de parto.
Saber también que por más que uno utilice el misoprostol, cuando la situación obstétrica no es favorable, también se puede utilizar luego, posteriormente, la oxitocina y viceversa. Siempre separando ambos métodos por un tiempo más o menos de unas 6 horas. Pero se pueden combinar ambos métodos para asegurar el éxito de un parto vaginal. Si hablamos del trabajo de parto en sí mismo, ustedes ya están en trabajo de parto. El trabajo de parto nosotros lo dividimos en 3 periodos. Un primer periodo que es el periodo dilatante, un segundo periodo que es el periodo expulsivo y un tercer periodo que es el periodo de alumbramiento. El periodo dilatante, a su vez, nosotros lo dividimos en 2 fases, una fase lenta y una fase rápida. El periodo dilatante, como lo dice la palabra, es el periodo donde básicamente se produce la dilatación cervical. La fase lenta es esa primera etapa de unos 3 a 5 centímetros y, como lo dice el nombre, es la parte más lenta del periodo dilatante. Y la fase rápida, que va de los 6 a los 10 centímetros. Una vez que se llegue a lo que es la dilatación de los 10 centímetros, que es la que llamamos dilatación completa, es cuando comienza el periodo expulsivo. El periodo expulsivo comienza con esa dilatación completa y finaliza una vez que nace el bebé. En ese momento, ese periodo expulsivo, esa etapa del trabajo de parto, tiene una duración variable que va de 2 a 3 horas y fundamentalmente se caracteriza por la presencia de ese deseo incontrolable de pujar, ¿sí? Que se produce ¿por qué? Por ese descenso de la cabeza a través de lo que es el canal vaginal, el canal de parto blando, ¿tá? Y que esa cabeza hace presión sobre los músculos del perine y genera esa sensación incontrolable, inevitable de querer pujar. En esta etapa lo que es importante es valorar este descenso de la cabeza del feto por el canal de parto y los latidos fetales. Posteriormente, una vez que nace el bebé, pasamos a lo que es el periodo de alumbramiento, donde en realidad comprende lo que es la expulsión tanto de la placenta como de las membranas ovulares. En esta situación lo importante es que sepan que se les va a administrar intramuscular la oxitocina. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de favorecer la contractilidad uterina, la contracción del útero, luego de que se produjo tanto el nacimiento como la expulsión de las membranas y de la placenta. ¿Con qué objetivo? Ayudar a esa contractilidad, a disminuir el sangrado posparto y la anemia, por ende, posparto. Por eso es importante y por eso es lo que nosotros llamamos el alumbramiento activo, que incluso también está recomendado por la OMS realizar alumbramiento activo para ayudar a esa contractilidad y con eso disminuir una de las complicaciones más frecuentes que es la anemia posparto. Importante para que sepan de lo que es el control del trabajo de parto. ¿Por qué es importante el poder controlar el trabajo de parto, controlar un trabajo de parto, independientemente de la situación en la que uno se encuentre, sea un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo? Porque pueden surgir complicaciones que pueden afectar tanto a la madre, a la mamá, como al bebé durante la evolución del trabajo de parto, así como también existen ya de por sí trabajos de parto que son de mayores riesgos, como por ejemplo los trabajos de parto de pretérminos, o los trabajos de parto que pueden ser en cesáreas anteriores, o trabajos de parto que uno considere que se debe de tener una mayor preocupación en cuanto a su control, un control un poco más estricto. ¿Qué controles son los que nosotros habitualmente hacemos? Son controles clínicos, que son controles periódicos, ¿tá? Que básicamente lo que hacemos es valorar esas contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque son los que en definitiva terminan valorando y determinando lo que es la evolución del trabajo de parto. La frecuencia, la intensidad, la duración. Otra cosa que nosotros controlamos, capaz que no tan periódicamente, porque va uno valorándolo según las etapas en que uno va esperando las evoluciones, es la dilatación cervical. La manera de controlar la dilatación cervical e ir viendo cómo va avanzando este trabajo de parto es mediante el tacto vaginal, que obviamente es molesto, pero es la manera que tenemos nosotros de saber que este trabajo de parto está avanzando mediante la dilatación cervical. Y lo otro importante a controlar es el bienestar fetal. ¿Cómo lo tenemos para controlar? Con los latidos fetales. Los latidos fetales podemos hacerlo de 2 maneras, dependiendo de cada caso y de cada situación en particular. Mediante lo que es la monitorización o mediante el uso de Doptone, que es el que conocen habitualmente porque es el que utilizan en las policlínicas en los controles clínicos. Sepan también que durante lo que es el trabajo de parto pueden surgir situaciones donde se requiere administrar antibióticos, por ejemplo, cuando tienen los exudados cuando se hacen los exudados rectovaginales en los controles obstétricos y surge la presencia del estreptococo del grupo B, que ahí hay que administrar antibióticos. También eventualmente puede tener que utilizarse o necesitarse el uso de una sonda vesical para ayudar
cuando ustedes tienen deseo de micción y no pueden orinar, sea por la analgesia, sea por la altura de la presentación del feto, a veces puede dificultar un poco lo que es la micción, y eventualmente nosotros tenemos ese método, esa opción para poder facilitarles y también generarles esa comodidad de no estar molestas por esa situación. También tenemos las medidas de analgesia no farmacológicas, ¿sí? La pelota, la posición, los baños, el acompañamiento, la música, y las medidas de analgesia farmacológicas como la analgesia del parto. Y sepan también que es importante siempre avisar y tener presente que va a surgir en algún momento esa sensación de pujo, esa sensación de querer hacer fuerza. Otra situación que es importante hablar es la episiotomía. La episiotomía, ¿en qué consiste? Es un corte, es una incisión que es más o menos de unos 3 centímetros, que se hace medio lateral, se hace medio lateral desde lo que es la vulva hacia el ano. El momento en que se realiza esto, en realidad se realiza luego de que se completó la dilatación y cuando la cabeza está bombando hacia la vulva. ¿Cuál es el objetivo de realizar una episiotomía? El objetivo de realizar la episiotomía es el ampliar el canal de parto y así favorecer la salida del bebé a través de lo que es la vulva. Obviamente esta situación, previo al trabajo de parto y previo al periodo expulsivo, no se va a valorar. No vamos a uno la ve y ya sabe que la necesita o no la necesita. Eso es una situación que se valora en ese momento. Y por ende, el consentimiento es un consentimiento que ustedes dan para realizar una incisión, una técnica sobre su cuerpo. Es un consentimiento que es oral y que se va viendo según si se necesita o no en ese momento. Pero previamente no hay manera de saber si la van a necesitar o no la van a necesitar. Lo va a valorar el médico en su momento, el médico o la partera en ese momento. Después, si hablamos un poco de lo que son las indicaciones, uno a veces por qué prefiere realizar la episiotomía cuando se da cuenta que la necesita realizarse, es fundamentalmente a veces para evitar esos desgarros que pueden surgir a nivel vulvares, vaginales o perineales, para lo que es acortar el periodo, ese periodo expulsivo, ese periodo donde está saliendo el bebé, cuando uno sospecha que hay una pérdida de lo que es el bienestar del feto. Y otra eventualidad de indicación es cuando se requiere hacer un parto vaginal instrumental. ¿Qué complicaciones puede tener esta episiotomía después a futuro, tanto a corto como a largo plazo? Las infecciones, ¿no? Los hematomas, puede generar dolor a nivel perineal, puede generar dolor con las relaciones sexuales y más a largo plazo puede terminar generando lo que es un prolapso o una incontinencia. Pero si hablamos claramente de lo que son las ventajas del parto vaginal, claramente tiene muchísimas ventajas. Es un menor porcentaje de complicaciones que cualquier otro procedimiento, un menor dolor postparto, una mayor recuperación, una rápida recuperación con una menor estadía hospitalaria. Es el contacto íntimo y ese apego con el recién nacido una vez que nace. Es la inmunidad y la oxigenación también para el recién nacido y es la liberación de oxitocinas y un montón de hormonas y de estimulación también de lo que es la leche materna y la lactancia. Pero fundamentalmente el apego, la lactancia, la oxigenación y la rápida recuperación. Si pasamos ahora a hablar, porque obviamente tenemos el parto vaginal, pero también tenemos otras alternativas de nacimiento. ¿Cuáles son esas otras alternativas de nacimiento? Lo que es el parto instrumental. El parto instrumental es un parto vaginal asistido, ¿sí? Es una técnica que uno cuando le dicen se asusta, pero es una técnica que es utilizada mundialmente, que está vigente y que no se utiliza no se utiliza porque sí, se utiliza cuando uno sabe que es necesario hacerlo y teniendo siempre la presencia y la idea de que puede salvar tanto la vida del feto como prevenir también secuelas, que se utiliza cuando es necesario realizarlo. Se utiliza con un instrumento obstétrico que lo que hace es facilitar la extracción de la cabeza fetal, realizando una tracción suave junto con las contracciones que la madre va teniendo y con ese pujo que la madre va a realizar durante las contracciones. El forceps en realidad se compone de 2 ramas que son parecidas como a 2 cucharas, ¿sí? Que se cruzan y se articulan y forman como una pinza. Y lo que hace es sostener, como si fueran las manos, sostener la cabeza fetal, la cual va traccionando lentamente y suavemente junto con las contracciones y la sensación de pujo y la fuerza de pujo que va realizando la madre. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué situaciones uno prefiere utilizar un parto instrumental o opta por utilizar un parto instrumental? Cuando el pujo de la madre es ineficaz o hay un agotamiento materno del periodo expulsivo y del pujo, o cuando hay una pérdida de bienestar fetal del feto, cuando hay lo que nosotros llamamos una sospecha de hipoxia fetal.
¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener fundamentalmente desgarros perineales o lo mismo que más o menos que la episiotomía, prolapsos a largo plazo, incontinencias o infecciones y hemorragias, como también puede tener la episiotomía. Las complicaciones fetales son muy poco frecuentes. Si hablamos de otra forma de nacer, es la cesárea. La cesárea en realidad consiste en la extracción del feto, pero a través de una incisión quirúrgica, a través de una incisión a nivel de la pared abdominal, a nivel del útero. Obviamente la cesárea tiene sus oportunidades. Hay cesáreas que son consideradas que son de urgencia y cesáreas que son de coordinación. Uno, ¿cómo cataloga cada una? Las de coordinación son esas situaciones en las que contraindican ya de antemano o imposibilitan un parto vaginal. Pero no hay un motivo de urgencia, sino que es algo que se coordina, ¿sí? Que se va viendo en lo que es el control obstétrico, en la evolución del control obstétrico, y uno ya sabe que no están las condiciones dadas para tener un parto vaginal, entonces coordina una cesárea. Pero después hay cesáreas que surgen de imprevisto, y son las cesáreas de urgencia, que es cuando existe esa situación, una situación o de riesgo para la madre o para el feto, que no es lo ideal continuar con ese trabajo de parto, ¿tá? O no es lo ideal continuar con el embarazo, pero tampoco están dadas las condiciones para hacerlo mediante un parto vaginal. Pero es algo que no se supo de antemano, sino que es de urgencia, ocurre en ese momento. Sí es importante que sepan que la cesárea sí tiene un consentimiento que tiene que ser firmado, es un consentimiento informado, firmado. No es un consentimiento simplemente oral. Y la cesárea también, como todo procedimiento quirúrgico, también tiene sus complicaciones. Complicaciones inmediatas, complicaciones un poco más a largo plazo, que son las mediatas, y complicaciones más alejadas. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas? Las complicaciones inmediatas son las hemorragias, que pueden ser por la incisión, por una dificultad en la contracción del útero, que pueden ser también por desgarros durante la extracción fetal a nivel del útero, o por lesiones de los vasos que van irrigando y que llevan la sangre al útero. Lesiones vesicales y lesiones intestinales, porque obviamente todos los órganos están en continuidad, en contigüidad, mejor dicho, y complicaciones más alejadas como un encuadre infeccioso, que es lo que habitualmente llamamos una peritonitis, o una oclusión intestinal, o infecciones y hematomas de la herida operatoria, o complicaciones ya más alejadas como una herniación, una eventración. Luego de pasada esta etapa de este trabajo de parto, del preparto, del trabajo de parto, pasamos a la siguiente etapa, que es el puerperio. El puerperio, básicamente en qué consiste, es en ese retroceso de las modificaciones que se produjeron durante el embarazo, pero que también se va a acompañar del desarrollo complementario de lo que es la glándula mamaria para la lactancia. El puerperio obviamente que también se va a dividir en etapas según el tiempo de transcurrido desde el momento del parto, en un inmediato, precoz, tardío, alejado. Fundamentalmente lo más importante son esas primeras 2 horas, donde es importante lo del alumbramiento activo, como ya les dije, por el tema de disminuir esos sangrados posparto, pero a saber es un periodo que es de gran exigencia para la mujer desde todo punto de vista, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, que también pueden presentar complicaciones que pueden ser hemorrágicas, infecciosas, tromboembólicas, hipertensivas o también psicológicas. Habitualmente el alta se da a las 48-72 horas dependiendo de la evolución de ese puerperio, de ese parto, de esa cesárea. Saber también que existen signos de alarma para consultar: fiebre, cambios en la coloración de la mama, dolor en la mama, en el sangrado, en lo que se llaman los loquios, tener un olor como a podrido, como a pescado, fétido, que son motivos de consulta y que son motivos para reconsultar en emergencia y ver cómo sigue esa evolución. Que el control ginecológico es fundamental entre los 7 y los 10 días del parto, del nacimiento, y que otra cosa importante a destacar, que muchas veces preguntan, es los puntos de la episiotomía. Los puntos de la episiotomía son puntos que son reabsorbibles, no se sacan, se van a caer, desaparecer, no se tienen que sacar. Caso contrario sí con los puntos de las cesáreas, esos sí se sacan más o menos entre los 7 y los 10 días de producido el nacimiento. Y otros 2 puntos importantes de hablar del puerperio son la sexualidad y la anticoncepción. Si hablamos de lo que es la sexualidad, saber que es una etapa que les exige mucho, que les va a pedir mucho, y que habitualmente el deseo sexual se va a encontrar disminuido por causas físicas, por el sangrado, por las molestias perineales,
por los puntos de la episiotomía y también por causas que son más psicoemocionales, por las exigencias, por estos nuevos roles en que nos encontramos. Pero que sepan que cada pareja va a decidir el momento más oportuno para comenzar las relaciones sexuales, la actividad sexual. Pero también importante es la elección del método anticonceptivo para ejercer esta sexualidad con confianza y con tranquilidad y seguras. Este método anticonceptivo, que es una asesoría, que es una consejería, este método anticonceptivo, lo ideal es ir planificándolo durante los controles obstétricos, durante la consulta con su médico, ir eligiendo este método anticonceptivo para una vez que sucede el nacimiento, ya saber cómo se van a cuidar la pareja. Creo espero que les haya servido esta charla. La idea es que les sirva, la idea es tener más charlas, más contacto con ustedes y que sepan que están acompañadas del CASMU, que se pueden comunicar con nosotros en los mails que les van a aparecer y en los teléfonos. Ante cualquier duda, cualquier pregunta, se comunican con nosotros y así podamos nosotros evacuar sus dudas y que ustedes también se sientan que están acompañadas por todo el equipo del CASMU.